Bueno, jóvenes, nuevamente les doy la bienvenida a este espacio. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que sus familias. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del taller sobre sistemas operativos, en este caso basados en la plataforma de Microsoft en Windows. Habíamos ya iniciado con la parte A de este taller, el cual era de conceptualización, para que lográramos identificar algunos, digamos, detalles esenciales antes de iniciar todo proceso de actualización del sistema o de una reinstalación. Les voy a compartir, por favor. Listo, ahora sí. Entonces, les estaba hablando sobre este taller, sí, taller que ya habíamos empezado el desarrollo en su parte A. La idea de hoy es poder avanzar en el desarrollo del mismo, involucrándonos ya en lo que tiene que ver con el componente práctico, en este literal B. Básicamente es realizar una instalación, pues va a ser, digamos, simulada mediante algunos recursos, sin embargo, son los mismos pasos que nosotros utilizaríamos para hacer esta instalación desde cualquier equipo. Sí, lo podemos hacer de la misma manera, tanto si es físico, perdón, como si es virtualizado. Solo que para efectos de la práctica y del ejercicio que estaremos apropiando con esta actividad, pues lo hacemos mediante el software definido como una máquina virtual. En este taller, básicamente nosotros, para poder iniciar el desarrollo y presentar la evidencia, pues debemos tener instalado en el equipo el, la máquina virtual. No significa que el VirtualBox sea la única máquina disponible para realizar estas acciones. Sin embargo, es la más sencilla y digamos que la más intuitiva en la manera de trabajar. Las otras ya involucran muchos módulos, diferentes configuraciones, incluso algunas son de pago, otras son orientadas al desarrollo en producción, o sea, para instalar en servidores y manejar pues, las configuraciones desde allí. Incluso la misma Microsoft pues tiene dentro de su repertorio de aplicaciones una que está enfocada a la virtualización, ¿sí? Desde la propia Microsoft sin contar con programas de terceros, como en este caso VirtualBox que pertenece a Oracle. Listo, Gloria, ya leí por aquí su mensaje, muchas gracias. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener instalado la aplicación VirtualBox en nuestros equipos para poder crear la máquina virtual, que ese es el primer paso para hacer el ejercicio de la instalación del sistema operativo. Yo les preparé una carpeta, ¿sí? Para simplificar como el proceso y no tener que ir por allá a distintos enlaces y buscar la información, sino tener todo allí agrupado. Entonces les preparé esta carpeta en Drive. Está compartida, les voy a dejar por aquí el enlace. Allí queda en el chat y también les reenvío la asistencia para los últimos que llegaron. Esa carpeta en Drive básicamente contiene una subcarpeta que se denomina Windows 7, dice archivo único, otro que dice VirtualBox y 7 archivos, que pues básicamente es el mismo, solo que está particionado, o sea, se subdividió en 7 partes. Pero les voy a explicar específicamente qué van a hacer allí. Sí, Dani, en la carpeta en Drive, ya ahorita finalizando, entonces les comparto los enlaces por allí por el chat. Entonces, esta primera carpeta, si nosotros ingresamos acá, nos vamos a encontrar un archivo que se denomina Windows 7 Lite.iso. Resulta que los archivos .iso básicamente son copias digitales de un disco. Sí, es como si yo tomara ya sea un CD de música, un DVD de una película, un Blu-ray de un videojuego y necesito copiar todo su contenido para que me quede en formato digital. No es lo mismo que yo insertar un disco y copiar manualmente cada archivo y simplemente pasarlo a una carpeta porque yo tendría todo esto lleno de archivos. Si es música, entonces digamos, bueno, hay 15 canciones. Si yo hago una copia manual,
estaría guardando simplemente en mi equipo la copia de esas canciones. Entonces tendría por aquí 15 archivos, pues por poner el ejemplo. En este caso, cuando hablamos de una imagen de disco, es una copia exacta. Entonces solamente nos va a quedar por cada disco un archivo que va a pesar tanto como lo que esté ocupando el disco original. Si tengo una película y está en un DVD que tiene una capacidad aproximada de 4.7 GB, pero la película ocupa 3 GB, si yo hago la copia exacta, o sea, la imagen de ese disco, voy a obtener un archivo .iso normalmente, porque es el más utilizado, no significa que sea el único. Tenemos otros formatos, pero ese es el más versátil a la hora de trabajar eh, con este tipo de formatos de archivos. Entonces, si yo hago esa copia, voy a obtener el archivo ISO de 3 GB, que es lo que pesa. ¿Sí? Él no me va a hacer una copia de todo lo que podría ocupar el disco, sino de lo que está ocupado. Porque si no, no tendría sentido que, por ejemplo, yo tenga este mismo ejemplo de la película, voy a tener libres 1.7 GB y que eso me lo copie a un archivo digital y realmente sería un espacio en blanco. Pues no tendría sentido porque estaría ocupando 1.7 GB de algo que no existe. ¿Sí? Solo por tenerlo aquí en el archivo. Entonces el archivo lo que hace es copia todo lo que está, todo lo que realmente existe en ese disco y lo crea en un archivo digital. Entonces esto es una imagen de disco. ¿Para qué se utiliza? Bueno, cuando nosotros hacemos instalaciones, normalmente debemos descargar los archivos de instalación. Resulta que esos archivos de instalación son una imagen de disco. Entonces, precisamente uno desde la página de Microsoft, cuando hace la compra de la licencia, se le habilita la descarga de un archivo y precisamente va a tener este formato. El archivo por sí mismo no me va a permitir hacer una instalación. Sí, yo no puedo, digamos, tomar este archivo y darle doble clic en mi computador y esperar que me salga ahí una ventanita que diga siguiente, siguiente, siguiente y ya, se va a instalar el sistema operativo porque no funciona de esa manera. Es simplemente el medio de instalación y esto es uno de los términos que habíamos revisado en esa primera parte del taller. Un medio de instalación es uno de los mecanismos que existen para poder hacer la instalación de ese sistema operativo en una plataforma específica. Sí, yo puedo instalar un sistema operativo en un computador de escritorio, en un computador personal, un sistema operativo en un celular, un sistema operativo en una tablet, puedo instalar un Linux, puedo instalar varios sistemas en un mismo equipo. Bueno, digamos que la cantidad de opciones son muy variadas. En ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer con este ejercicio es probar la instalación usando este medio de instalación. Lo que pasa es que, ¿qué haría yo si fuera a hacer una instalación física, una instalación pues de real, que no sea simulada? Tomo esta imagen y hay algunos programas que se utilizan para algo que se denomina el buteo de una USB. ¿Qué es el buteo de una USB? Esos programas lo que hacen es que toman el contenido de estos archivos y lo insertan en la USB, pero no es solamente como cortar y pegar allá o copiar y pegar, sino que crean un patrón de, digamos, de configuración que la máquina entiende como un medio de instalación. Si yo simplemente copio y pego allá, lo más seguro es que el sistema no vaya a detectar que en esa USB hay un sistema operativo. O sea, el sistema que yo tengo, del que yo supuestamente voy a pasar. Si tengo, por ejemplo, Windows 7 a Windows 10, ¿sí? Yo voy a tener que insertar mi USB con el sistema operativo y al inicio la BIOS tiene que detectar que esa memoria tiene un instalador. Resulta que si yo simplemente pego sus archivos allá, lo más probable es que nunca detecte que ahí hay un instalador. Entonces debemos utilizar otros programas para esa tarea. Por lo pronto, como nosotros lo vamos a hacer de manera simulada mediante la máquina virtual, no requerimos pasarlo a una USB. Simplemente la misma máquina virtual detecta este archivo, ¿sí? Lo toma como si fuera un disco. Como estamos hablando de un computador virtual, para ese computador virtual, este archivo que se encuentra acá es un disco real, ¿sí? Sino que estamos trabajando sobre un entorno virtualizado. Entonces, retrocediendo en la carpeta de Drive, este archivo que está acá es el instalador de la máquina virtual. Es exactamente el mismo que ustedes encuentran en la página directa de Oracle donde descargan el VirtualBox. Sino que ¿por qué lo decidí poner acá? Para que les quedara más simple, no tuvieran ustedes que irse a la página de ellos, buscar en las descargas, filtrar por el instalador de Microsoft, sino que directamente en una carpeta pues tuviéramos todo.
¿Por qué decidí registrar este archivo por acá y también lo puse por acá, pero dividido en partes? Resulta que por experiencia, el año pasado, cuando estábamos haciendo este mismo proceso, algunos aprendices que contaban, digamos, con una conexión a Internet un poco limitada, cuando empezaban a hacer la descarga completa de este archivo, como esto pesa 700 megabytes, que por cierto es un tamaño bastante pequeño comparado con el tamaño original que tiene una imagen, digamos, completa para instalación, que puede estar 2 GB, 3 GB, sino que acá como esta se utiliza, de ahí digamos la palabra light, ¿sí? Que es reducida, se utiliza para espacios de aprendizaje, ¿sí? Para prácticas, para pruebas. Volviendo al tema, entonces cuando hacían la descarga, iba por ejemplo en 300 megabytes, 500, 600 y pum, se les caía la descarga y tenía que reintentar, ¿sí? Porque digamos que el propio navegador no reanuda la descarga donde quedó, sino que otra vez va desde cero. Entonces pasaba todo el día y no podían descargar el archivo porque, no sé, de pronto la conectividad fallaba mucho en el sector, de pronto había muchas personas conectadas y entonces eso va generando una saturación, bueno, diversas situaciones que se pueden presentar. Si su conexión es estable y usted no tiene ningún problema, listo, simplemente entra acá, clic derecho, descargar, ¿sí? Y aquí le van a dar en descargar de todos modos. Esta ventana siempre aparece porque Drive realmente, a pesar de que tenga cierta cantidad de almacenamiento, ya sea el gratuito o el que puedo comprar, terabytes y terabytes de almacenamiento, no, el sistema no está optimizado para hacer pruebas, para diagnosticar archivos infectados de gran tamaño. Sí, porque realmente Drive fue concebido inicialmente como una plataforma que permitiera compartir documentos, ¿sí? Una presentación en PowerPoint, un documento de Word, una hoja de cálculo en Excel, un video corto promocional, un audio, sí, algo sencillo. Pero ahorita pues el volumen de los archivos pues tiende a crecer, pues tanto en el consumo de multimedia, películas, audios, bueno, entre otros. Entonces digamos que el sistema no lo actualizan porque sería o sea, tendría un consumo demasiado grande por los servidores de Google estar constantemente validando si todos los archivos están infectados o no, si solo lo hacen con archivos pequeños. Entonces él lo que hace es prevenirnos, nos dice, no se ha podido comprobar que si este archivo tiene virus. ¿Sí? Aquí no le está diciendo el archivo está infectado, le está diciendo no, no sé, yo no he podido comprobarlo. ¿Por qué? Porque se pasa del tamaño límite. Entonces simplemente le dice a usted, usted verá si lo descarga, si quiere lo descarga y si no, no. ¿En qué se deben basar ustedes para tomar la decisión? En de dónde proviene el archivo. Si yo como instructor les estoy compartiendo una carpeta en Drive con un material que previamente ya ha sido revisado, pues es garantía de seguridad. Pero si ustedes, por ejemplo, entran a cualquier portal de descargas de programas, de juegos, de películas, cualquier portal de ese tipo, y resulta que tiene un enlace a Drive, ¿sí? De una persona que usted ni siquiera conoce, y aquí le sale esto, pues es de dudar, ¿cierto? Porque no sabemos si el archivo está infectado con algún virus, por ejemplo. Entonces, habiéndoles explicado esto, para el caso puntual de esta carpeta que yo les estoy compartiendo, ustedes simplemente le dan en descargar de todos modos, ¿sí? Inmediatamente empieza la descarga de este archivo. Si por lo contrario usted tiene una limitación en la conectividad, si cualquier tipo de limitación de las que mencioné hace un momento, entonces yo le recomiendo que haga la descarga por partes, ¿sí? Ahora, no vayan a darles por aquí, hay veces cuando no inicia sesión les sale una opción que dice descargar todo, ¿sí? No lo hagan de esa manera, sino que uno por uno. Entonces, primero descargo mi máquina virtual, luego voy a descargar la parte uno. Sí, no vayan a hacer esto de seleccionar todo esto y lo voy a descargar, porque cuando hacen esto, el propio sistema de Drive lo que hace es agrupar todos esos archivos y comprimirlos en uno solo, entonces allí no estaríamos haciendo nada. Entonces, de ahí que les recomiendo descargar uno por uno. Termino este, listo, sigo con la descarga de la parte 2. ¿Cómo me va a quedar en la carpeta del equipo? De esta manera. ¿Sí? Esto, pues, como le digo, no es necesario. Este archivo que aparece acá es el mismo que estos 7 archivos que están acá. Entonces, o descargo estos 7 archivos o me descargo esta carpeta, ¿sí? Pero no las dos cosas. Bueno, entonces, si tengo este archivo, puedo trabajar directamente con él. Si descargué las 7 partes, entonces es cuestión de que usted seleccione cualquiera de las 7, le dé clic derecho
y le den extraer aquí. Si tiene WinRAR, ¿no? Esto les puede aparecer con iconos diferentes dependiendo del sistema de compresión que ustedes tengan allí, el programa que tengan instalado. En mi caso es WinRAR o también lo pueden hacer con 7-Zip, ¿sí? 7-Zip es la solución gratuita, digamos que es la más simple, la más sencilla. Por aquí les escribo el nombre. Y WinRAR, pues digamos que es la más tradicional. Lo que pasa es que WinRAR tiene un modelo de pago que así le permite a usted utilizarlo, pues cuando pasa un tiempo le sale una ventanita, que solo es cerrarla, porque nunca le va a decir que para utilizarlo tiene que pagar. Pero hay otras soluciones como WinZip y otras más que lo que hacen es permitirle el uso por abrir 3, 4 archivos, un uso de media hora, de 12 horas, de 24 horas, y luego les va a decir que debe comprar y los bombardea de publicidad. Entonces les recomiendo que utilicen uno de los dos que les acabo de registrar allí en el chat. Bueno, entonces teniéndolos ya acá, es cuestión de darles traer aquí. Si tienen 7-Zip y les quedó instalado en inglés, van por aquí a la opción, les aparece este es el menú contextual. Entonces se van aquí, Windows 7-Zip, ubican por aquí donde diga Strat Here y les va a quedar este archivo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Qué es algo más que deben ustedes hacer? Instalar la máquina virtual. Simplemente ya la descargué, entonces yo le voy a dar doble clic o le voy a dar enter para que inicie el asistente de instalación. Esta máquina, el archivo como tal, pesa 100 megas. Cuando ustedes inician la instalación, pues básicamente es, digamos, escribir allí la ruta donde va a quedar instalado, que eso sí es normal de todo programa. Le voy a dar siguiente, 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 hasta darle finalizar y ya voy a tener mi programa allí instalado en el equipo. Ahora, como yo ya tengo esta máquina instalada en mi computador, pues yo sí le voy a dar cancelar. Listo. Y ahora sí, vamos a lo que nos atañe. Cuando ya ustedes tengan su máquina instalada, entonces se van a encontrar. Tutor, Sí. entonces, ¿qué archivo de esos, contando con la máquina, tocaría extraerlo? ¿O solamente con extraer la máquina y un solo archivo eso se extrae todo? La máquina está, digamos, como un archivo suelto, ¿sí? Usted simplemente Ya. lo descarga. Lo que está comprimido es este mismo archivo Windows 7, pero que está en estas 7 partes. Pero no es que a cada uno le tengan que dar aquí extraer, no. Lo que hace es que los 7, mire que se llaman igual. Lo único que cambia es que este dice parte 1, parte 2, parte 3. El sistema, o sea, como está configurado, el propio sistema de compresión, detecta que en estos 7 archivos está el contenido de eso que yo voy a descargar. Si yo, por decir algo, descargué solo 4 y yo le voy a dar en extraer, él empieza la extracción, pero cuando llegue acá me va a decir, me hace falta la parte 5, por favor ubíquela para continuar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener? Los 7 archivos en un mismo sitio. Ah, es que este lo tengo en escritorio, este lo tengo en imágenes, este lo tengo en documentos. No, no me va a funcionar. Tienen que estar los 7 ubicados en un mismo espacio y le puedo dar al primero o le puedo dar al último, al que ustedes quieran. Con tal es que le den extraer, él solito detecta que son 7 archivos y desde ahí, digamos que vuelve y construye el único archivo que está dividido en esas partes. Tutor, mira que yo no vi bien cuando usted lo descargó así en tipo carpeta, pues como al principio, como está de primeras. O sea, que están todos juntos. O sea, los seleccionó todos y les dio extraer, digo, descargar. No, si ustedes no tienen problema con la conectividad, si ustedes descargan los archivos normalmente y pues no hay una fluctuación en la red que les tumbe las descargas, simplemente van acá donde dice Windows 7, archivo único, y le dan clic en descargar. Si se quieren, digamos, por lo seguro, para que de pronto la descarga no se le vaya a caer, de pronto la velocidad no es tan estable de la conexión, entonces le dan a cada uno, ¿sí? Descargar. Sí, él inicia el proceso de descarga. Cuando termine esa primera parte, entonces ahí sí, en ese momento, ustedes le van a dar en descargar la siguiente, ¿sí? Para que no saturen al navegador descargando un poco de archivos al tiempo. ¿Sí? Cuando termine acá, ustedes van y descargan la segunda parte. Listo, ¿queda claro? Sí, señor instructor, gracias. Listo, con todo gusto. Entonces, bueno, continuamos acá, el ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos el archivo, ya tenemos todo para empezar. Cuando instalamos la máquina virtual, él nos da la bienvenida de esta forma. Sí, aquí tenemos la información, digamos, esencial para el manejo de esta máquina virtual y nos aparecen diferentes ítems.
Lo que nos interesa de momento es construir una máquina virtual, vamos a crearla. Y para ello utilizamos el botón Nueva. No utilizamos añadir porque añadir es cuando yo tengo una máquina virtual que ya sea que la creé en este mismo equipo, la creé en otro, pero la exporté, eso se queda en también un solo archivo de que lee esta máquina y pues digamos que lo que estoy haciendo simplemente es como crear una copia, pero eso no es lo que vamos a hacer en este momento porque yo necesito es crearla desde cero. ¿Qué nos dice el taller? Si yo me doblo por aquí me dice crear una máquina desde cero y asignar este nombre. Entonces empiezo, nueva. Tenemos el asistente para la creación, le vamos a dar según dice el taller, entonces Windows 7 y el nombre del aprendiz, entonces por ejemplo Daniel, listo. ¿Dónde va a estar ubicado? Este es el, digamos, el instalador por defecto, la ubicación por defecto. Yo la puedo dejar ahí. Si de pronto es que yo casi no tengo espacio acá, entonces voy y lo muevo a otro, que puede ser otra partición en la unidad D. Si no, si yo, digamos, cuento con el espacio normal, no es necesario modificar nada, ¿sí? No es necesario hacer allí movimientos, porque realmente en este proceso solo se va a ocupar aproximadamente unos 3 o 4 gigabytes, ¿sí? Tampoco es mucho. Luego le voy a dar aquí en tipo, él automáticamente cuando yo coloco este nombre de Windows, él automáticamente me detecta que yo voy a instalar un Windows. Pero miren que yo puedo hacer configuraciones de otros sistemas. Entonces lo dejo tipo Microsoft Windows. Versión, voy a instalar un Windows 7 pero a 32 bits. Ojo, no es 64 como aparece acá. Debo cambiarlo a 32. Recuerden que el tema de si un sistema es 32 o 64 bits digamos que se basa en la cantidad de datos o de información que puede procesar en una misma vez. ¿Sí? Yo les había hecho el ejercicio o la comparativa en el encuentro presencial, donde les decía que era como tomar una carga, ¿sí? Que pese 32 kilos y otra de 64. Si yo solamente tengo la capacidad de transportar 32, pero tengo que pasar 64 kilos, ¿qué hago? Tengo que dividir esa carga. ¿Sí? Entonces, básicamente, en eso se fundamenta, en que yo voy a procesar tanta información como me permita el sistema. Que es que el de 32 va a ser más lento que el de 64. Bueno, ahí entramos a debatir otras cuestiones porque es que eso va a depender del procesador, de la memoria RAM y el disco duro. Digamos que el software como tal no define si un equipo es más veloz o menos veloz. ¿Qué es lo que de pronto sí voy a notar? Bueno, que quizás algunos programas que están configurados para trabajar con grandes volúmenes de datos, pues no los pueda yo ejecutar, porque el sistema va a estar limitado. Entonces, en este caso, ¿yo qué debo de hacer para saber si instalaba este O64? Recuerden que en la parte A del taller había unos requisitos de instalación. Hay unos requisitos mínimos para sistemas en 32 bits y otros mínimos para sistemas en 64 bits. Además de ello, debo de revisar, digamos, la cantidad de RAM, porque muchas veces no es tan necesario que yo instale un sistema de 64 bits con 2 GB de RAM, porque es un computador que de por sí está, digamos, ligero de memoria, o sea, tiene unas características bajitas y no es como tan recomendable que yo lo vaya a forzar a trabajar al máximo de capacidad que sería con esos 64 bits, sino que yo lo puedo dejar de 32 y él va a trabajar de una manera holgada, ¿sí? Para no llevarlo como a sus límites. Yo recomiendo, o sea, en lo personal, según también las pruebas que he hecho y el tiempo que llevo haciendo estos procesos, yo recomiendo instalación de sistemas Windows de 64 bits a partir de 3 GB en adelante. Así el fabricante, que en este caso es Microsoft, me diga que lo mínimo. Pero es que una cosa es lo mínimo y otra cosa es lo recomendado. Entonces usted si se va por la cuestión de lo mínimo, usted puede instalar de 64 bits con 2 GB de RAM. Pero si yo me voy por lo recomendado, yo pues sería empezar de 3 en adelante, ¿sí? Para no saturar el sistema, para que no trabaje como al límite de su capacidad. Eso ya pues es como recomendación a título personal también de lo que uno evidencia ya como técnico en la ejecución pues de estas tareas. Bueno, habiéndoles explicado esto, entonces yo simplemente le voy a dar aquí en siguiente, ¿sí? Aquí sale next. Esta ventana me va a guiar en la asignación de la cantidad de memoria RAM que va a tener mi máquina virtual. Entonces allí vamos a repasar dos conceptos. El primero es el término anfitrión, que va a hacer referencia
a mi computador real, ¿sí? Mi computador físico, el que yo estoy utilizando como tal. Y algo que es el sistema virtualizado, que en este caso es esta máquina que yo estoy creando. Observen que aquí me va a aparecer como una especie de línea, ¿sí? Como una especie de regla, donde si yo empiezo a mover aquí este indicador, por aquí me va diciendo cuántos megabytes voy a estar ocupando para asignar como memoria RAM. El propio sistema me dice que lo mínimo recomendado es 1024, ¿sí? Que si hacemos una conversión de megabyte a gigabyte, aquí me va a dar una conversión de un gigabyte. Resulta que yo puedo moverme por aquí en una porción de lo verde, ¿sí? Lo verde es como lo que se recomienda, lo que está dentro de los parámetros normales. Cuando yo empiezo a pasar a la parte roja, esto lo que me está indicando es que voy a poner en riesgo, pero digamos no en riesgo de daño, sino en riesgo de operación, el funcionamiento de mi equipo real. Ustedes saben que para yo abrir cualquier cosa, el navegador, un Excel, el reproductor de audio o de video, estoy utilizando RAM, ¿sí? Y mi computador va a estar procesando, ¿sí? El procesador va a estar leyendo datos, enviándolos al disco duro, los va a estar borrando, vuelve y los envía y así, ¿sí? Es como un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo coloco a los límites de donde está lo rojo, le voy a estar quitando capacidad de trabajo a mi computador real. Y puede llegar un momento donde se me bloquea, ¿sí? A causa de que todo va a estar direccionado a esta máquina virtual, mientras que mi equipo va a estar sin lo suficiente para trabajar. Entonces él siempre le muestra el límite, le dice, bueno, hasta aquí, hasta donde llega este puntico verde, usted puede asignar sin problema pues de que de pronto el equipo se le vaya a colgar. Sin embargo, no necesitan ustedes trabajar con tanta RAM, vamos a trabajar con lo mínimo. ¿Por qué? Porque eso es una instalación, primero de 32 bits, ¿sí? Que lo mínimo recomendado es un gigabyte. Segundo, es un sistema donde nosotros no vamos a ejecutar programas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer es una práctica de cómo se instala y hasta ahí. De pronto ejecutamos uno que otro programa, pero son muy Tutor, livianos y son de diagnóstico, ¿sí? mira que para descargar o sea, para descargar el archivo este de Windows 7 Lite, no sé qué, me parece que el archivo es muy pesado, que es que no se puede analizar el archivo en busca de virus, me parece. Sí, de hecho yo ahorita ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? No, pues sí, yo lo estoy viendo, pero yo, por eso fue que yo le hice repetir esa parte, porque yo no vi esa parte. Listo, sí. Esa ventana siempre les aparece cuando van a hacer una descarga desde Google Drive de un archivo, si no estoy mal, es un archivo que sea superior, o sea, que sea de 100 megas hacia adelante. Todo archivo les va a aparecer lo mismo, pero simplemente es una notificación de Google donde les indica que ha superado el límite de la capacidad para poder validar si el archivo está infectado o no. Es simplemente como una alerta, le dice, mire, yo no he podido validar si eso está infectado, ¿sí? Si usted, digamos, tiene la certeza de que son archivos limpios, que no tienen ningún riesgo, entonces descarguen. Entonces, por eso le da la opción allí descargar de todos modos. Simplemente le dan allí y la descarga empieza con normalidad. ¿Queda claro? Bueno, supongamos que sí. Entonces, continuando, les decía entonces que la asignación mínima de memoria RAM va a ser 1024 megabytes. Y lo vamos a dejar ahí en lo predeterminado del sistema. Y le doy en siguiente. Tenemos ahora la asignación de disco duro. Yo tengo diferentes opciones. La primera es no añadir un disco virtual, que eso pues sería un error, porque a mí no, pues en este momento para la práctica que vamos a hacer, no me sirve una máquina virtual que no tenga disco duro, porque entonces ¿dónde voy a hacer la instalación? Crear un disco virtual ahora o usar un archivo existente. Esto de usar un archivo existente es cuando yo he trabajado con varias máquinas, porque yo aquí puedo crear una, dos, tres, cuatro, cinco máquinas. Eso me va a crear cada una un archivo, ¿sí? Con extensión BDI, ahorita vamos a ver las otras extensiones, que simplemente es un formato que esta máquina virtual detecta como si fuera un disco duro. Digamos que si hacemos la comparación con lo que les hablaba ahorita de las imágenes de disco, esta es como si fuera una imagen del disco duro completo, dependiendo de la capacidad que yo le haya puesto, si es de 10, de 20 gigabytes, de 50, de 100. Aquí él nos dice que lo mínimo recomendado es 32. Y como yo estoy iniciando este proceso desde cero, pues voy a hacer una creación de un disco virtual ahora, tal cual como está señalado. Vamos a ver aquí en crear.
Y mira los diferentes formatos que nos podemos encontrar. ¿En qué cambia? Bueno, resulta que como todo programa, VirtualBox pues tiene versiones diferentes. Cada versión ha incorporado algún tipo de compatibilidad tanto con el sistema interno como con otros programas que tienen la función de máquina virtual. Por ejemplo, los que dicen al inicio BDI, que es el que normalmente aparece seleccionado, es un formato único de VirtualBox. ¿Sí? Miren que dice VirtualBox Disk Image. ¿Sí? Es una imagen de disco, pero en este caso de disco duro, de la propia marca VirtualBox. Por otro lado, estos otros formatos son formatos de compatibilidad, o sea, son formatos globales. Yo puedo crear un disco duro en este formato y, por ejemplo, pasarme a VMware, ¿sí? Que es otra de las plataformas de máquina virtual, y arrastrar al disco duro y VMware me la va a reconocer porque es un formato global. En este caso vamos a trabajar todo dentro del mismo sistema de VirtualBox. Es por ello que vamos a seleccionar BDI. Siguiente, aquí nos da dos alternativas. O creo este disco virtual con tamaño fijo o lo creo reservado dinámicamente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo selecciono tamaño fijo y yo, por ejemplo, le digo a mi disco duro que va a tener estos 32 GB, lo que hace el sistema es preparar un archivo, ¿sí? Con ese formato BDI que les estaba mencionando y lo va a configurar con un tamaño de 32 GB exactamente para el ejemplo que estamos poniendo, ¿sí? Porque eso va a cambiar dependiendo si usted le coloca 40, 50, 100 GB. ¿Qué es lo que pasa? Que para el disco duro real, allí hay un archivo que pesa todo eso. Sí, así esté vacío, así apenas lo estemos creando. Porque lo que hace es reservar ese espacio y decir, bueno, este espacio usted ya no lo puede utilizar. Sí, eso es un archivo que yo voy a utilizar. Si utilizo reservado dinámicamente, él lo único que va a hacer es revisar si en el disco duro hay la cantidad de espacio que yo necesito. Ah, 32 GB. Ah, sí, aquí hay 100, ¿sí? Entonces hay 100 libres, usted puede utilizar 32 GB sin problema. ¿Qué es lo que va a hacer? Él configura su archivito, pero simplemente el archivo va a ser supremamente pequeño, donde solamente va a estar la configuración interna, donde le va a decir a la máquina, vea, yo peso 32 GB, aquí hay 32 GB de espacio. Pero si nos vamos a la realidad, desde la máquina principal, yo voy a ver un archivo que dice, por ejemplo, ay, pesa 200 MB. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente con reservado dinámicamente yo le estoy diciendo cuál es el límite que va a ocupar ese disco, pero no le voy a decir que lo ocupe de una vez porque me estaría afectando. Porque un ejemplo, yo le pongo 50 GB y solamente voy a trabajar con 4 programas y 3 archivos allá, que eso me sumarán 20. Estoy perdiendo 30 GB en una máquina que no lo estoy utilizando para nada. El reservado dinámicamente puede crecer hasta la cantidad que yo tenga disponible en el disco físico, ¿sí? Porque eso tampoco es ilimitado. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es asignar una parte de las características reales de mi computador a una máquina virtual. Sí, yo no estoy aquí sacando discos duros virtuales, no, es un disco duro virtual en el sentido en el que yo simplemente le hago creer al sistema que eso es algo que está físicamente, más no puedo generar de la nada un disco duro que yo diga, uy, de 3 terabytes y mi computador tiene un disco de 500 gigabytes, pues no habría como sentido. Habiendo explicado esto, recuerden que si van teniendo dudas, pueden irme preguntando. Entonces simplemente lo dejamos en reservado dinámicamente y le voy a dar el siguiente. Justo en este punto es donde él me dice qué le voy a asignar en cuanto a capacidad. Podemos dejarlo mínimo, igual todo esto no lo vamos a utilizar, pero como recuerden que si seleccionamos reservado dinámicamente, él no me va a tomar esto de una, sino que va a marcar es como el límite, entonces no voy a empezar a utilizar todo ese espacio. Ahora, otro detalle, cuando yo tomo la opción de tamaño fijo, esto se va a demorar más. ¿Por qué se va a demorar más? Porque él va a crear ese archivo virtual y va a empezar allí a, digamos, eh, formatear, porque a pesar de que es un archivo como tal, le tiene que dar un formato que es el que utilizamos normalmente en los discos duros, en las memorias. Bueno, entonces le vamos a dar aquí en crear y miren, él no tarda nada, o sea, él no se queda ahí como en una ventana, bueno, inició el proceso de creación ni nada de eso, sí, él simplemente hace el ejercicio de crear. Ya tenemos entonces nuestra máquina virtual. ¿Qué falta ahorita entonces para iniciarle, para decir que tenemos un sistema operativo? Aquí es como si yo hubiera comprado un disco duro, una memoria RAM, de procesador,
fuente de poder, tarjeta madre, que son los componentes principales del computador, y lo tuviera ensamblado ahí y listo. Pero si yo le voy a encender a eso, pues me sale solo la información de la BIOS, ¿sí? Que es lo que me aparece al inicio y me va a decir que no hay un sistema para iniciar. Entonces allí no tenemos en este momento nada, no lo podemos utilizar. Tipo de disco duro se dejan VDI, VDI. Sí, lo voy a escribir por acá. Es el que aparece predeterminado. Listo, ahorita ¿qué vamos a hacer? Lo seleccionamos y le damos en configurar. En configuración hay distintas opciones que tienen que ver con el uso como tal de esa máquina virtual. Ahora, para aclararles algo, de pronto en otro espacio me preguntaban que por qué no aparecía, por ejemplo, configurar procesador. Resulta que la máquina virtual simplemente toma el procesador directamente que está instalado en el computador. Pero si nos vamos por aquí a esta opción y nos vamos a sistema, miren que aquí aparece algo de procesador, ¿sí? Y me deja modificar ciertas cosas. Para este ejercicio no tenemos que hacer, ¿sí? Pero simplemente como mostrándoles que existe la posibilidad de editar otras configuraciones, solo que son un poco más avanzadas. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ventana? Nos vamos a ir hasta donde dice almacenamiento. En almacenamiento tenemos el disco que ya creamos. Mírenlo acá con la extensión VDI. Y tenemos por acá un disco, miren la forma acá que dice vacío. Este disco lo que me va a servir a mí, esto es como si fuera una unidad, ¿sí? Donde yo simplemente voy, hundo el botoncito de la bandeja y sale y yo coloco el CD. Sí, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner el CD. ¿Cuál es el CD? El archivo que yo descargué acá, el archivo de instalación. Le voy a dar aquí en la parte superior derecha y él me dice, yo lo puedo seleccionar desde la carpeta, o sea, me puedo ir y simplemente le doy aquí seleccionar un archivo. Me voy a la ubicación de donde tengo descargado ese archivo. Mírenlo, acá está. Y le voy a dar a abrir. Ahí está. Ahora sí le puedo dar a aceptar. Y le voy a dar a mi máquina en iniciar. Bueno, aquí tenemos la máquina virtual. Él me va a preguntar, seleccione cómo quiere iniciar. Yo le digo que con el disco, con el archivo que le había configurado previamente. Y le doy a iniciar. ¿Qué me va a aparecer aquí? Una información de que cuando yo le dé clic acá internamente a esta ventana, se va a capturar el teclado y el mouse. ¿Qué quiere decir? Que va a funcionar como si fueran internos acá de esta máquina y yo no voy a poder sacarlo. Miren que aquí, si yo empiezo a moverme, él se demora o se bloquea el mouse y no sale. Si eso les pasa, ustedes lo que deben hacer es presionar la tecla control derecho. Sí, aquí abajito les aparece cuál es. Algunos computadores, porque he visto los teclados que no tienen la tecla control derecho, sí, que dice aquí right control. Si no tienen esa tecla, deben verificar en esta esquina inferior derecha y aquí específicamente les va a decir qué tecla deben presionar para liberar el mouse y el teclado de esta ventana. Porque algunas veces se queda ahí. Sí, son peleando para sacar ese mouse de ahí. Simplemente presionan control y él se libera solito. Bueno, entonces llegamos acá a lo que es el asistente de instalación o configuración del sistema operativo. Para el caso puntual es Windows 7. ¿Qué vamos a seleccionar aquí? Español. Si yo tuviera una imagen completa, me aparecerían diversas opciones, pero resulta que cada paquete de idioma puede estar ocupando 200, 300, 400 megabytes. Entre más paquetes de idioma, pues mi archivo de instalación va a ser mucho más pesado. Entonces, por efectos de que este es un ejercicio práctico, se quitaron todos los otros idiomas y se deja solo el que se va a utilizar. ¿Que yo puedo descargarlo más adelante? Sí, desde la propia Microsoft Store descargan el lenguaje que deseen. Ahora me dice que cuál formato de fecha de hora y moneda. Entonces, listo, me voy a ubicar en Colombia. Y aquí me dice que seleccione el teclado o el método de entrada. ¿De qué va a depender? De mi teclado. Yo reviso mi teclado. Si
El teclado que yo utilizo, permítanme, por aquí les muestro. El teclado que yo utilizo tiene el arroba en este número 2 de la parte superior y no tiene la letra ñ. Quiere decir que eso es un teclado americano, ¿sí? Porque la ñ no aparece gramaticalmente en el inglés. Si de pronto yo tengo, vamos a ver si aquí me permite cambiar. Bueno, no, sí, aquí cambió. Si de pronto yo tengo la letra ñ y tengo el arroba en la Q, perdón, aquí, si lo tengo aquí en la Q, lo que pues me toca un viral para poder que les aparezca a ustedes. Si tengo la ñ y tengo aquí el arroba en la Q, quiere decir que eso es un teclado de América Latina, ¿sí? Que se utiliza en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en donde sea, pero pues es un teclado, digamos que es el común de los que se distribuyen en este país, por ejemplo. Si yo tengo la letra ñ, pero por lo contrario, mi arroba va a estar en el 2, estaríamos hablando de que es un teclado español. ¿Cuáles son las similitudes entre el latino y el español? Es que ambos cuentan con la letra ñ. Sin embargo, solamente el latino va a tener el arroba en la Q y el español lo va a tener en el número 2. Si no tengo la ñ y el arroba está acá, pues sé que es un teclado americano. Como en este caso es el mío, entonces lo que voy a hacer es seleccionar la opción de Estados Unidos, que es el teclado. ¿Para qué sirve esto? Es que si yo coloco español o lo que sea, me va a funcionar. Sí, le va a funcionar, pero en esa configuración. Entonces ahí es donde nosotros encontramos, es que yo utilizo la tecla Alt y la Q para generar el arroba y no me sale otra cosa. Así esté marcada ahí el arroba. O es que yo tengo aquí la ñ en mi teclado, pero yo lo presiono y me salen los 2 puntos. Está mal configurado. Eso pasa mucho, sobre todo lo notaba yo en los ciber, que incluso pues no tenían una instalación correcta, no se hacía una configuración adecuada y terminaban pegándole las letras y digamos, los símbolos sobre las teclas. O sea, lo imprimían en un papel, recortaban, pegaban con cinta y en vez de configurar, o sea, que desde software yo puedo configurarlo, entonces preferían hundir cada tecla, revisar que salía y pegar ahí el símbolo. Eso es poco práctico, eso no es profesional, eso no es técnico. Entonces, habiéndoles dicho lo siguiente, nos vamos a dar aquí en esta opción. Inmediatamente le voy a dar en instalar ahora. Esperamos un momento. Los tiempos entre cada ventana van a tardar en función del equipo en el que yo esté trabajando. ¿Qué les recomiendo? Que cierren cualquier otro programa que pueda estar consumiendo recursos del computador mientras estén haciendo este ejercicio. Porque la idea es que el computador esté más liviano, o sea, que no tenga una carga de trabajo tan alta para que pueda desarrollar los procesos de manera adecuada. Aquí pues son los términos de licencia, son las condiciones de uso que tiene todo programa. Esto es supremamente largo. A nivel pues técnico y empresarial, pues las personas que hacen una instalación de estos sistemas, pues del área técnica deben leerlo pues para saber qué es lo que están aceptando. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta. Yo nunca puedo iniciar un programa, o sea, hacer la instalación diciéndole que no acepto los términos de la licencia. Porque yo digo que no, inmediatamente el programa me va a decir, listo, bueno, entonces no se puede instalar. O sea, no hay un programa que yo le diga, no acepto los términos y que continúe la instalación normalmente, eso no pasa. O sea, sí o sí, si yo quiero utilizar X programa, voy a tener que aceptar sus términos de uso. No estoy de acuerdo con los términos, listo, entonces no utilice el programa. Básicamente en eso funciona. De ahí la polémica con el tema de WhatsApp, que pues, desde hace unos meses, que bueno, que van a estar compartiendo datos entre aplicaciones y entonces se está poniendo vulnerable el sistema. Resulta que usted tiene dos opciones, o acepta los términos de uso de la aplicación o simplemente cierra su cuenta. Sí, allí no hay, digamos, una opción que diga, no, yo quiero seguir con los términos anteriores. No pasa. Entonces aquí simplemente le vamos a dar a aceptar y le voy a dar en siguiente. Me surgen dos opciones, actualizar o realizar una instalación personalizada.
Actualizar se utiliza cuando yo ya tengo un sistema operativo en el equipo y lo que voy a hacer es cambiarlo de una versión a otra, ¿sí? De ahí el término actualizar. Como estamos hablando en el ejercicio por acá de una instalación desde cero, lo que yo voy a hacer es crear, digamos, formatear el disco y hacer todo su proceso, entonces yo le voy a dar en personalizada avanzada. Aquí me van a salir todos los discos que yo tenga en mi máquina. Si tengo 2, 3, 4 discos. En este caso configuramos uno solo. Sí, mire que dice disco cero. Siempre va a empezar desde el cero. ¿Qué capacidad? La que le pusimos 32. Yo me puedo ir aquí a opciones. Yo le podría dar siguiente, pero quiero que observen algo en el proceso de formatear la unidad. Y es que aquí esto simplemente es un disco sin un formato para este sistema Windows. ¿Qué hago? Le voy a dar en nuevo. Aquí yo podría decir, ay, voy a crear dos particiones, entonces créeme una de 10 y otra de 20. Pero pues como no es el ejercicio que vamos a hacer, no es necesario, yo le voy a decir que ocupe todo el tamaño que esté disponible y le voy a aplicar. Él me va a decir que para que el sistema funcione de manera adecuada, se debe crear otras particiones. Yo lo voy a aceptar. ¿Qué es lo que pasó? Listo, la partición es simplemente dividir mi disco duro en partes diferentes, pero no significa que estos sean dos discos, es uno solo. La partición extra que me quedó es esta de acá, reservado para el sistema. Dice que tiene un tamaño de 100 megabytes. Y mi partición libre, que me quedó con el otro porcentaje del espacio, es esta de aquí abajo. A esta es a la que yo le voy a dar siguiente. Y esperamos a que termine el proceso. Inicia con un copiado de archivos, luego los expande dentro del medio de instalación y por último termina de instalar características y actualizaciones. Como yo ya hice el ejercicio previamente, voy a dar a esto por aquí y apagar. Entonces les voy a mostrar, esto no lo tienen que hacer ustedes, este paso, ¿sí? Ustedes simplemente esperan a que él termine, por allá va a llegar un punto donde les va a decir que se reinicia sola y les aparece un letrero que si pulsa cualquier tecla se inicia desde CD o DVD. No vayan a pulsar ninguna tecla allí. Dejen que el sistema se reinicie solito. ¿Por qué? Porque si yo le doy pulsar una tecla es como si volviera a arrancar el proceso de instalación. Resulta que no, ya instalamos una parte, él tiene que reiniciar para continuar configurando el resto de opciones. Como yo me voy a saltar toda esa parte, porque pues allí nos demoraríamos otro ratico, yo ya tenía preparado por aquí un sistema para que lográramos ver, digamos, cómo, en qué punto pues ya termina esa configuración. Se vería entonces de esta manera. Ahí se completando la instalación, ahí seguimos esperando. Miren que por aquí aparecen unos punticos. Y justo aquí es donde él se va a reiniciar automáticamente. O sea, no mi computador principal, sino la máquina virtual. Si la máquina se reinicia para seguir su proceso de configuración. Luego de esos reinicios, vamos a llegar entonces a la parte de la configuración, pero de los usuarios como tal de Windows. Sí, que sería esta segunda ventana que les voy a mostrar. Listo, aquí ya se terminó todo el proceso. Ya tenemos instalado nuestro sistema Windows 7 en el equipo. ¿Qué debo de hacer? Entonces recordemos que en el ejemplo estábamos trabajando con el nombre de Daniel, entonces le ponen aquí el nombre del aprendiz. Se me olvidaba decirles, para los aprendices que no dispongan de pronto de un equipo de cómputo, pueden trabajarlo en grupo, ¿sí? De 3 aprendices. El compañero que tenga el equipo, pues lógicamente es el que va a hacer todo este proceso de instalación y descargar los archivos. Y los demás compañeros pues van a apoyar en la elaboración del informe, en la redacción, en las instrucciones. De pronto un paso se le olvida a uno y otro se lo recuerda. La idea es que utilicen estos mecanismos de videoconferencia para que se pongan de acuerdo y pues en una fecha exacta, a una hora, se conectan los tres y empiezan a trabajar. Comparten la pantalla, toman allí capturas de pantalla para evidenciar la participación del grupo.
Entonces aquí si trabajan los tres, pues basta con que le coloquen como nombre de usuario a uno, ¿sí? Uno de los aprendices. Cuando ya entreguen el informe es que van a colocar quiénes trabajaron con su respectiva evidencia. Colocan el nombre automáticamente en la parte inferior, se va a cambiar esta parte y le agrega "-pc", porque una cosa es el nombre del usuario y otra es el nombre del equipo, de la máquina. Vamos a siguiente. No es necesario configurar una contraseña. No tenemos clave de producto, ¿sí? Porque pues habría que comprarla, esto es didáctico. Usar la configuración recomendada. Configuro la fecha, entonces dice que hoy es 30. Dice que son las 3 de la tarde con 54. Listo, y le doy siguiente. Selecciona una red. Bueno, si es una red de hogar, red doméstica, la red de trabajo, pues es toda red que esté configurada para un entorno empresarial o de un negocio. Y la red pública son, por ejemplo, las redes de los parques, de los cafés, de los centros comerciales. Entonces, para este caso, una red doméstica. Listo, aquí inició, no sé si es de pronto por el tema de la videollamada y tener la máquina aquí. Resulta que cuando inicia, él emite un sonido. Sí, él aquí lo estoy escuchando, entonces si a ustedes les pasa lo mismo, le dan aquí en entrada de audio y desactivar. Sí, porque de pronto es por el tema de la videoconferencia y tener aquí la máquina que se escucha como retorno. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro sistema instalado. Regresamos al taller. Dice, crear máquina desde cero. Listo, ya lo hicimos. Asignar memoria RAM y almacenamiento. Listo. Formatear el disco virtual y seguir el asistente de instalación. Listo. Finalizar la instalación con la asignación del nombre de usuario y de equipo. También. Llegamos acá, esto está en rojo y es por lo siguiente. Resulta que el sistema operativo Windows 7 ya no cuenta con soporte de Microsoft, ¿sí? Ya es un producto desatendido. ¿Qué quiere decir desatendido? Que en este momento yo no puedo llamar así yo haya comprado una licencia a solicitar soporte, porque me va a decir, ah, no, qué pena, es que Windows 7 ya venció su soporte. Pero puede seguir utilizando el sistema operativo, pero no puede contar con que la empresa le va a enviar actualizaciones de seguridad o le va a apoyar en la implementación de algún otro programa. Entonces es por ello que lo eliminamos de acá, porque si yo le doy por aquí a Windows 7, donde normalmente están las actualizaciones, que es el Windows Update, y yo le doy a él buscar, él se va a quedar un rato ahí hasta que me diga que no se pudo conectar. Si algo similar a esto me va a salir. Es porque realmente el sistema ya no está enlazado con los servidores de actualización de Microsoft, ¿sí? Entonces es imposible actualizarlo. Entonces, llegados a este punto, hemos finalizado la tarea. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer para presentar como evidencia? Listo, entonces dice presentar o documentar cada uno de los pasos de instalación con las capturas de pantalla y evidenciando mediante un informe. ¿Qué quiere decir eso? Yo cojo un documento en Word, creo una portada y luego de esto empiezo a pegar cada uno de los pantallazos desde que instalé la máquina virtual, cómo la configuré, cómo hice la instalación del sistema operativo. Cada imagen, o sea, debajo de cada imagen debe haber un texto. O sea, ese paso que me está queriendo decir. Ah, bueno, aquí estoy instalando la máquina VirtualBox en mi equipo. Siguiente, listo. Inicié con la creación de la máquina virtual a la cual le asigné el nombre tal. Listo, perfecto. En esta máquina se va a instalar un sistema operativo Windows 7 de 32 bits. Siguiente imagen. Entonces tenemos allí, seleccionamos el archivo ISO de instalación de Windows 7 Lite, lo colocamos en la unidad virtual de disco y le damos iniciar a la máquina. Sí, entonces básicamente es eso, ¿sí? Hacer la continuidad paso a paso de ese ejercicio que estamos realizando.
Bueno, entonces por acá, Joan, Joan, pues como usted ya va avanzado, para que no vaya a devolverse en el proceso, entonces le recomiendo que haga lo siguiente. Y es que antes de esas imágenes que va a empezar a tomar de aquí en adelante, usted realice la introducción. ¿Qué es la introducción? Entonces escribe, bueno, descargué el programa de la página desde la carpeta en Drive, eh, inicié la instalación de la máquina virtual, o sea, un recuento de todo lo que usted hizo. Y a partir de allí le empieza a agregar las imágenes del proceso en el que va. Bueno, entonces, por último me dice guarde la máquina virtual. ¿Qué es guardar? Pues no es que tenga que hacer una acción específica de guardarla, no. Usted la apaga con normalidad, ¿sí? Apago mi máquina virtual, pero no la vaya a eliminar de acá, ¿sí? No le vaya a dar por aquí eliminar, ni vaya a desinstalar VirtualBox, porque vamos a seguir utilizando este recurso, ¿sí? A eso se refiere con guardar la máquina virtual. Eh, Chicos, ¿tienen dudas respecto a la actividad? ¿Algún comentario para realizar? No, instructor, sería solamente la fecha de entrega y ya. Listo, teniendo en cuenta pues el cronograma de las actividades que ya se acabó abril y que pues, para el otro mes está proyectado actividades de la fase de evaluación, pues tenemos que darle cumplimiento por semana, porque si no, no nos daría el tiempo, que ya nos quedan 30 días para iniciar etapa productiva, a pesar de que en la, digamos, en la planeación de este año aparece la etapa productiva con una fecha de inicio del 15 de mayo, o sea, en 15 días. Pero pues como el tiempo no nos ha permitido eh, desarrollar la totalidad de las actividades, vamos a tener que ocupar todo ese mes y quizás 1 o 2 semanas de junio. Sí, eso lo vamos viendo como en el ajuste que podamos hacer de las mismas. Vanessa dice punto 5, sí, no, no se hace porque el sistema no se actualiza. Sí, como ya es una versión que no se encuentra soportada, es desatendida, entonces nunca va a actualizar. Yo lo podría hacer de manera manual, pero tendría que irme a descargar el archivo en mi computador, luego pegarlo allá y actualizar. Sí, no es como lo más indicado. Listo, entonces retomando, la fecha de entrega sería para la próxima semana. En el horario, pues yo les estaré compartiendo ese horario el día lunes, el horario de mayo. Sin embargo, sí vamos a tener un cambio, ¿sí? Vamos a pasar de los viernes a los jueves porque, pues, digamos que teniendo en cuenta que de pronto se permita la alternancia el otro mes y que de pronto si registran toques de queda, pues que no vayamos a perder el día por toques de queda, entonces lo vamos a mover para los jueves, ¿sí? Para que podamos trabajar esos jueves, los que se puedan, los que permitan, pues por las disposiciones de los ministerios de salud, de secretarías de educación, los que se puedan trabajar presencial, pues que no vayamos a perder de pronto el día si hay toque de queda. Entonces, en ese orden de ideas, hasta ese próximo jueves 6, ese jueves, al mediodía, ¿sí? Que hagan la entrega, para que hablemos un poco sobre las dudas, sobre las situaciones especiales que se presentaron en el desarrollo de esta parte de la actividad, del encuentro de ese día, y continuemos con la parte C. Sí, recuerden que hasta ahora pues no sabemos, en caso tal de que aprueben de nuevo la presencialidad, la formación de alternancia, pues estaríamos viendo la clase del 13 presencialidad, ¿sí? Si es factible. Por lo pronto, la próxima semana daremos continuidad a esta parte, ¿sí? Que es la parte C. Chicos, ¿alguna duda o alguna otra pregunta, comentario al respecto? Nada, instructor, por mi parte, ya, gracias. Listo, es con todo gusto. Bueno, chicos, entonces agradecerles la participación en el encuentro de hoy. Ya mismo les coloco por allí el enlace de la carpeta de Drive eh, y la grabación, pues en cuanto se procese y la pueda subir a YouTube. Agradecerles, pues, desearles un feliz resto de día y que tengan un buen fin de semana. Instructor, una pregunta, ¿y cuándo estaría la grabación renderizada y todo eso en YouTube? Lo que pasa es que en ocasiones se tarda y me empieza a generar errores con el proceso de la subida, ¿sí? Porque es que, pues ustedes saben que la velocidad de descarga no es la misma de subida, esa puede variar muchas veces, ¿sí? Pues yo siempre lo pongo apenas termina de procesar, lo descargo, pero muchas veces da error en la subida, ¿sí? Yo lo pongo ahorita apenas se genere, pues ya apenas esté el enlace de YouTube, se los comparto. Bueno, ya, instructor, gracias.
Listo, con mucho gusto, que estén muy bien, jóvenes, hasta luego. Hasta luego. Listo, profesor, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Con todo gusto, Hasta luego. Gracias. hasta luego, con gusto. Hasta luego, Milena. Chao, Mayra, que estén bien.